Iniciamos el pasado lunes el tema de la sanidad en Medina a través del hospital de Medina y las últimas concentraciones que hemos tenido aquí en la localidad, pues sí que queríamos desde Izquierda Unida y Izquierda Medina darle una vuelta al tema, ampliar, porque nos pareció que durante las concentraciones que hubo en Medina como que el tema se localizaba excesivamente en lo que era el hospital de Medina del Campo, y nos parecía interesante pues ampliar el objetivo, ampliar el enfoque para que todos los ciudadanos de Medina pudieran tener la oportunidad de conocer con los protagonistas cuál es la realidad de la sanidad en nuestra comunidad, qué nos está ocurriendo y qué posibles alternativas, ¿no? El lunes tuvimos a los trabajadores de la sanidad, estuvieron con nosotros gente de comisiones de la Sección Sindical Regional de Sanidad de Castilla y León, donde nos contaron cómo ven ellos la sanidad y cuáles son sus expectativas para el futuro. Algunos nos dejan un poco estupefactos. Y el martes nos acompañaron gente de otras plataformas del entorno de la provincia de Valladolid, pues para que, bueno, así sale un poco en el debate, con las peculiaridades de cada zona o de cada sitio. La verdad es que la realidad es bastante parecida, ¿no? La falta de compromiso y la falta de implicación, tanto presupuestaria como política, de la Junta de Castilla y León para mantener la sanidad pública en las debidas condiciones para que la pudiéramos disfrutar todos. Y hoy es el último día, creo que no hay mejor forma de cerrar ese ciclo que con Antonio Herreros. Antonio Herreros es ex procurador en Cortes de la Junta de Castilla y León. Él fue responsable de Izquierda Unida de Castilla y León durante muchos años, psiquiatra de profesión, hoy actualmente jubilado y miembro de la Plataforma por la Sanidad Pública del País. Digo todo esto porque creo que como organización, tanto Izquierda Unida como Gana Medina, lo que queríamos hacer en este último encuentro, charla, debate, lo que queramos llamar, es poner sobre la mesa las propuestas que como organización de izquierdas tenemos para nuestra comunidad, y sobre todo que por lo menos, y esperemos que en el debate también sacamos todo de aquí con la idea de que es posible tener alternativas a la actual situación que pasa en la sanidad pública y los servicios públicos en general, y que las políticas a las que nos vimos inmersos en esta comunidad en los últimos 40 años no son casuales. O sea, no hay nada casual, el que no haya médico no es casual, el que no haya presupuesto no es casual, y el que haya dado continuos recortes en todos los servicios públicos no es casual. Yo creo que sería bueno que, y con la ayuda de Antonio, pues posiblemente, seguro, vamos a descubrir que hay otras realidades y otras formas de entender tanto la sanidad como otros servicios de nuestra comunidad. Yo primero quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa que hablábamos antes precisamente, nos sirva precisamente para documentar a la mayor parte de la gente qué es lo que pasa, por qué pasa y si hay realmente alternativas. Y me parece que es una iniciativa importante la que ha hecho Medina en este caso. Vamos a hacer algunas otras iniciativas en breve. Pretendemos, después de haber tenido un encuentro, representantes de la plataforma asturiana, representantes de las mareas blancas andaluzas, del País Valenciano y de Castilla y León, pues vamos a hacer posiblemente en el primer trimestre del año próximo encuentros de esta naturaleza que nos sirvan, además de contrastar experiencias, movilizar a la gente. Movilizar a la gente, ¿por qué? Decíamos antes, en el momento que estábamos hablando, de que el médico no cura, se cura el paciente. El médico diagnostica, el médico informa y el médico sugiere un tratamiento. Y es uno
que tiene que plantearse si ante esa información de mi enfermedad que me han comunicado y la propuesta que me hace el sanitario correspondiente, yo asumo la responsabilidad de la curación. Esto es así. En la presentación faltaba una cosa que es muy interesante. No es una deficiencia tuya. Yo estuve en las Cortes durante 12 años, de portavoz de Izquierda Unida. Yo formé parte de la Comisión de Transferencias de las Competencias de Sanidad. Y fui el único que voté en contra y se incomodaron en la mayor parte de los casos. Hombre, Antonio, si es que hemos debatido, hemos discutido, sí, hemos debatido y hemos discutido. No, lo tengo claro. Pero estáis discutiendo en unos niveles igualitarios con otras comunidades, cuando esta comunidad no se parece en casi nada a la mayor parte de las comunidades del Estado español. ¿Cómo voy a admitir yo las sugerencias que se hacen para la sanidad catalana, la vasca, andaluza, una comunidad como la nuestra, que tiene 9 unidades administrativas, aunque nadie se lo crea, 9 provincias? Esto es un fregado tremendo. Si ya cuando algunos dicen lo de las 17 comunidades autónomas que conforman el Estado español, dicen, 17 comunidades, bueno, pues añadir a una comunidad autónoma completa 9 unidades administrativas, que en la mayor parte de los casos rivalizan por un quítame esas bajas o porque realmente hay que rivalizar a la hora de distribuir los recursos. Bien, 94.000 kilómetros cuadrados en esta comunidad. Esta comunidad es más extensa que muchos países de la Unión Europea. Eso que a veces no lo tomamos en consideración es un problema serio. Y además, si nos damos cuenta, toda la periferia de la comunidad autónoma, salvo la conexión con Portugal, está rodeada por unas cordilleras montañosas que todavía dificultan mucho más todos esos tareas y todos esos trabajos. Y trae como consecuencia que si eso nos lo metemos en la cabeza, yo no puedo entender ni asumir que se nos trate igualitariamente que al resto de las comunidades autónomas. No pretendo hacerme el catalán, es decir, lo mío es lo mejor. No, nosotros somos quien somos y lo que tenemos claro es que hay que acomodar las alternativas a la realidad en la que nos tenemos que plantear. ¿Alguien quiere creerse que tenemos 3.668 centros de salud en la comunidad autónoma de Castilla y León? Y que anteriormente, cuando yo era médico de APD, de lo que llamaban médico de familia, todos los pueblos tenían su médico. Y además tenían un consultorio que estaba vinculado a la vivienda del médico. Pero lo visto casi todos los pueblos, salvo en los muy pequeños. Pues imaginémonos si eso no hemos sido capaces de hacérselo entender en la distribución de los recursos, los medios y más a nivel del Estado. Imaginémonos que estos señores del gobierno autónomo, que para mí es un gobierno fascista, y si alguien pretende que se lo explique, lo tengo motivado, de todas las medidas que en estos momentos se han ido planteando, que es precisamente eliminar la mayor parte de las cosas que se habían ido consiguiendo con su propio gobierno,
que llevan gobernando 36 años. Eran gobiernos del Partido Popular. Bueno, pues han intentado y han conseguido en algunos casos eliminar algunos de los compromisos, algunas de las consecuciones que ellos mismos habían planteado en legislaturas anteriores. Le hacen 25 acuerdos del diálogo social con los sindicatos que de la noche a la mañana un señor que se llama Granzones, que ese sí que tiene una patología porque le han echado de varios sitios y además con informes de los sindicatos que posiblemente eso es lo que le ha suscitado más encono. Bueno, pues se los ha cargado. Y el SERVA, el servicio de mediación, le ha dejado escólido. Y hay otras muchas cuestiones por las cuales yo me atrevo a decir eso. Bueno, pues estos señores han estado gobernando la sanidad, que no se lo olvida a nadie, 36 años. 36 años. Exactamente la sanidad no, porque se aprueba la transferencia de competencias en el 2002. Y entonces, desde entonces para acá, siempre han sido ellos los que han gobernado. Quiero decir que tienen que asumir esa responsabilidad, porque si hubiese habido tránsitos, si hubiese habido cambios, dicen, bueno, es que esto era de lo anterior, era no sé cuánto y tal, la única excepción ha sido precisamente cuando ha sido una señora doctora que era de Ciudadanos, que además tenía el honor, no lo digo con ironía, de haber conseguido ser considerada como pues una médico de familia de máximo nivel, incluso con un premio internacional, lo cual me parece muy bien. Aunque después, a la hora de la verdad, cuando se quiso poner a arreglar la sanidad, no lo dejaron tampoco los propios colegas del Partido Popular, porque estaban en una minoría y porque eso se necesita mucho tiempo para arreglar esta situación. Bien, el consejero actual, para que nos hagamos una idea, el consejero actual, desde el día que toma posesión hasta el momento presente, ha cesado o dimitido 11 cargos directivos de su consejería. Imaginémonos, cualquiera de nosotros está en un cargo de responsabilidad, llega, va, se encuentra y de repente uno dimite, otro dimite, a este veces 11. Quiero decir, ni siquiera ha sido capaz de conformar un equipo solvente que pueda dirigir una situación como es la sanidad en nuestra comunidad. Claro, cuando me plantearon que viniese a hablar aquí con vosotros, permitidme que os cite, yo intenté recabar la información que habían aparecido los medios de comunicación y lógicamente también los compañeros y compañeras con el tema de Jesús y Paco. ¿Cómo está el tema? Yo sabía un poco. Claro, nos encontramos con que hay un hospital que tiene una gerencia parcial. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que atender dos cosas, una muy importante, como es el clínico de Valladolid, y otra menos importante, como es el hospital de Medina, a nadie se le pasa por la cabeza que voy a dedicar más tiempo al hospital de Medina que al clínico de Valladolid, pero no por animadversión, sino simplemente por el hecho de la dimensión que tiene ese hospital como clínico y toda esa envergadura, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que le tomo como de segunda clase el hospital de Medina,
que posiblemente si lo catalogamos en los niveles hospitalarios, vale, sea de segunda clase. Pero entonces, ¿para qué tienen ustedes un hospital? Si tienen un hospital, tienen que responsabilizarse. En todo caso, se producen a raíz de unos acontecimientos que no sé si están en estos momentos ya juzgados o no, de abusos sexuales, no sé cuántos, no sé qué tal, la dimisión de 5 profesionales, directivos, jefes de servicio algunos, y no se han vuelto a reponer al 100%. ¿Qué significa eso? Yo, gerente parcial, yo tengo que lidiar con un problema de esa naturaleza. No repongo los que se van jubilando y repongo en estos momentos, pues en el Hospital de Medina nos encontramos con que después de las mociones que ha presentado Izquierda Unida en el 19, el 22, el 23, las movilizaciones que ha hecho Medina y demás, pues resulta que está en la situación en que está. Respuesta del consejero: no se desmantela. El Hospital de Medina no se desmantela. Señor consejero, todos sabemos perfectamente, mi casa no se derriba, pero si yo la voy dejando sin atender, se derriba ya sola. En estos momentos, no soy yo el que voy a decir cómo está la situación, la conocéis mejor que yo, pero hay varios servicios que no están completos, hay sanitarios que no están completos también, es decir, pues, hay auxiliares que se han reducido 2/3, la limpieza, que son los elementos claves en cualquier hospital, pues se hace una vez al día. Quiero decir, la realidad es que todo eso ha traído como consecuencia que se produzcan derivaciones constantemente. Yo ya no me responsabilizo de casi nada y si tengo una intervención quirúrgica, la mando al clínico, si tengo una no sé qué, la mando a no sé cuántos, si tengo que hacer algún tipo de exploración con aparatos técnicos, lo derivo con una finalidad. La finalidad es ir reduciendo paulatinamente todas esas cuestiones casi sin darnos cuenta para que al final los ciudadanos y las ciudadanas de Medina lo entiendan como natural. Mañana me voy a Valladolid. Ya de paso me doy una vuelta, que tengo amigos, o compro unas cosas que a lo mejor no he comprado aquí, o cualquier otra circunstancia. Como tampoco hay una gran distancia, pues vale. ¿Qué hacemos con eso? Pero es que no nos damos cuenta que con ello van 86.000 personas, que son más o menos los que figuran en la comarca de Medina. Y todos esos, lógicamente, tienen problemas. ¿Por qué? Pues porque hablábamos antes de si ya me voy aquí, otro me voy allá, porque somos una población en general bastante envejecida y de eso se deduce que haya circunstancias que demandan más cantidad de atención. Y esa demanda mayor hace que, en definitiva, termine produciéndose un fenómeno. Si no me tienen aquí, me va a desopinar una cosa privada, una mutua privada. Entendemos el fenómeno de los vasos comunicantes. A medida que vamos deteriorando la sanidad pública, va aumentando la necesidad de cubrirla con seguros, con pólizas, hasta el extremo de que en estos momentos ya tenemos el 25% de la población que ha hecho la privatización por su cuenta, porque le atenderán mejor, peor, no sé qué. Pero esto se ha dado pie, se ha dado pábulo desde algunas leyes que lógicamente
habrá que entender y estudiar como alternativas, es lo que sugerimos. Por eso se demanda que haya una auditoría, una gerencia propia, que lógicamente se actualicen las condiciones sociolaborales para que no se sigan produciendo esas barbaridades. Yo, a fuerza de ser un poco pesado, no tengo ningún tipo de inconveniente en pasar aquí mucho rato. Pero tengo aquí un informe del defensor del paciente fechado el 21 de enero del 2023, que hace referencia al 2022. Y dice: la mala praxis sanitaria hace que se registren 764 casos, de los cuales 47 han terminado en muerte en la memoria de 2022. Estamos hablando a escala de la comunidad. Reflejan un incremento del 8%. Nuevamente la comunidad llega a su máximo histórico. Es un informe oficial del defensor del paciente. Por provincia, Valladolid es la primera, posiblemente porque también es más la población. 233 casos de denuncias de mala praxis. El punto débil indica se halla la lista de espera quirúrgica, con un total de 39.242 personas esperando, a una media de 129 días. La demora en la consulta se ha incrementado en un 30%. Esto indica claramente una intencionalidad. Privatizar. Lógicamente habla del medio rural y habla de que, a pesar de los 4.700 millones del presupuesto con que cuenta el SACIR, se ha tenido que incrementar para pagar todas esas derivaciones que se han hecho a los demás hospitales, que posiblemente sean al clínico o a cualquier otra clínica privada. Por ejemplo, SACIR destinó 2,5 millones a derivar 1.500 operaciones quirúrgicas, 3.300 pruebas diagnósticas, en este caso con 322.000 euros. Bueno, pues todo esto, yo he hecho una suma para que el sistema está contra las cuerdas, dice el propio defensor del paciente, por carencia de primer nivel, y da como resultado el que hay 50 millones en un plazo de 5 años que se han pagado extras a entidades privadas para resolver cosas que se podían resolver perfectamente aquí. Y digo aquí porque Palencia no es mucho más grande y ocurre exactamente igual. Entonces, hay evidencias que demuestran que la intención no es que se derribe por su cuenta. La intención es que poco a poco no nos demos cuenta y al final no echemos en falta ese problema. Cuando la salud es un derecho, y fijémonos que digo la salud, la salud, no la sanidad, que también lo es. Ya hablaré de esto. Hay una breve historia que yo he intentado recomponer, porque como somos tan amnésicos, tanto de memoria, la mayor parte de nosotros y de todos pensamos que esto ha sido así toda la vida. No. En la Segunda República se pone en marcha el seguro obligatorio de enfermedad, pero golpe de Estado y se arrumba. Eso se deja. En el 42 se pone en marcha un nuevo sistema porque hay presión por parte de la gente, hay demanda por parte de la gente.
pero utilizan un sistema que llamamos Bismarck, muy vinculado precisamente a la tendencia alemana. En aquellas épocas pues era un poco lógico la vinculación de un gobierno de la dictadura fascista y, lógicamente, de la Alemania de Hitler. ¿Qué era eso? El sistema Bismarck. Que todos tenían que pagar una cuota para poder ser atendidos. Y eso también se prolongaba hacia la familia. Menos, lógicamente, las privadas, que era donde iba la gente que tenía recursos suficientes para hacer el suprapausario. ¿Qué ocurre? Y algunos me imagino que lo sepan y lo recuerden. Los que estaban los hospitales de beneficencia así, los hospitales privados fundamentalmente de los curas y de las monjas, así, porque era como el sucedáneo a algo que no podían pagar ni siquiera esa cuota la mayor parte de la gente, y más en aquella época. Es la Constitución del 78, donde curiosamente, si tenemos la oportunidad de leerla, no está como un derecho fundamental. Es la Ley General de Sanidad del 86, cuando ya se decreta que es un derecho fundamental. En el 45, la Carta de los Derechos Universales, los derechos humanos, viene considerado la salud como un derecho fundamental. Y aparece entonces ya un apunte en el horizonte. Es posible que sea necesario compatibilizarle con algunas alternativas que traigan como consecuencia algún tipo de concierto. Es abrir Martorell con connivencia del Partido Socialista, las cosas hay que decirlas como son, el que pone en marcha la posibilidad de privatización, que es dar pie a lo que estamos viviendo ahora. Lógicamente, eso va escalando. ¿Por qué? Porque la sanidad es un negocio muy suculento y muy rentable. Primero porque todos enfermamos. Y ante la necesidad, cualquiera se ve abocado a tener que ir a buscar ayuda. Esta es la mía. Monto un seguro, monto una mutua y aquí. Y para más ir, yo que he tenido la oportunidad de vivir eso como médico de familia, como psiquiatra, jefe de servicio en el manicomio, en un momento determinado me cansé, porque el psiquiátrico cansa mucho, es muy duro. Y yo tenía el título de director del Departamento de Psiquiatría de la Escuela Internacional de Sofrología. Entonces me apetecía poner una consulta, más que nada para ver otro tipo de sanidad, ¿no? Y hasta incluso, digo, voy a ir a buscar, a entender cuánto es los conciertos que pagan a los médicos especialistas estos seguros, estas mutuas. ¿Alguien puede creer que a un psiquiatra le ofrezcan 15 euros por consulta? 15 euros. Imaginémonos lo que significa. Porque ellos, las primas que tienen que pagar los pacientes, no están relacionadas con esos 15 euros. En fin, cualquier profesión, la más normal, humilde o como se quiera llamar, no cobra 15 euros por una consulta de psiquiatría, a no ser que sea lo que han hecho también muchos psiquiatras, las cosas como son. ¿Qué tal va? ¿Bien? Ah, bueno. Bueno, dentro de una semana. Entonces
3 minutos. Pero yo, que primero ni tenía intención de una cosa de esa naturaleza, quería trabajar eso con una cierta profundidad y dedicación mínima, que es la que está establecida para no cansar al paciente y no cansarse el propio profesional, es mínimo 1 hora. Claro, 1 hora, 15 euros, yo les di las gracias y dije, no, como tampoco me interesaba más que ver otro tipo de medicina, pues lo dejé ahí. Bien, seguimos andando y entramos en el periodo neoliberal. El periodo neoliberal, que es el que ya se permite ir a saco con toda la privatización. Disminuyen las inversiones, disminuyen las infraestructuras, disminuyen el personal y pues lo dejan así prácticamente disponible para que se haga ese proceso de privatización. Hasta que llega el 2008, la crisis del 2008. Y en la crisis del 2008 encuentran la explicación perfecta para lo que hemos dado en conocer, los recortes. Recortes en la enseñanza, en la sanidad, no sé cuántos, que ha traído como consecuencia que la mayor parte de los centros que tenían un número determinado se han quedado con uno. Vamos, yo lo conozco, lo vivo. Yo pertenezco a la plataforma a la coordinadora regional de las plataformas de sanidad pública, nos lo comentamos, nos lo comunicamos y es evidente que en estos momentos está quedándose muy estrecha esa cuestión. Y para más escarnio llega la COVID, el shock de la COVID. Hay un libro muy interesante de Naomi Klein que precisamente habla de esta cuestión de lo que es el shock en general. Pues un tsunami, un terremoto, no sé qué, que encoge, llena de incertidumbre a la gente y entonces cualquiera puede ir y plantear lo que sea, porque lo va a asumir la gente, porque por miedo. Y esto es lo que ha pasado con la COVID. Hemos tenido que hacer una serie de restricciones y han aprovechado para hacer todo ese simulado. Y dicen, faltan médicos, es que faltan médicos. No, miren ustedes, no faltan médicos, digo médicos en general, sanitarios. No faltan médicos, ustedes les están echando. 2.500 certificados de idoneidad media anual para marcharse al extranjero. ¿Por qué? Porque aquí un médico de familia, en el medio rural o en el medio urbano, percibe entre 30 y 50.000 euros al año. Pero es que en Francia percibe 80.000 con vivienda y en Alemania 170.000 con vivienda y algunas otras cuestiones. He terminado la carrera, me voy. No yo, porque tenía otras razones para estar aquí y otras preocupaciones, no, pero en general cualquiera puede entender que después de 6 años de carrera, 4 años de MIR, 10 años, para después llegar y que te ofrezcan 15 euros por consulta. Pero la gente se va. La gente se va. Diremos que cuáles son las razones por las que nosotros planteamos alguna alternativa. Voy avanzando. Salud y sanidad. Este es un concepto que es muy curioso. El derecho a la salud es que se reúnan las condiciones medioambientales y en general para poder desarrollar la vida dignamente, con salud. Y el derecho a la sanidad es que cuando esté enfermo haya herramientas para rescatarme de esa enfermedad
y devolverme a la salud. Vemos la diferencia, que la mayor parte no la quiere ver, porque es muy rentable la sanidad y es mucho menos rentable la salud. Aunque en estos momentos la salud está empezando a ser rentable también. Por ejemplo, la limpieza, por ejemplo, medio ambiente, y empiezan a proliferar empresas que te lo hacen gratuitamente. Hasta el Corte Inglés está ofreciendo en estos momentos compensaciones sanitarias por la compra. A esos grados estamos llegando, ¿eh? Entonces, no voy a explicar lo que son las políticas de salud pública, las funciones, vigilancia, programas, pero hay una cosa que llamamos factores determinantes para mantener la salud. Y el primer factor determinante que dice la Organización Mundial de la Salud es el paro. Son las condiciones laborales. Pues claro, hablamos del paro como que oye llover, pero pongámonos en la piel de una persona al paro y que va picando en esta puerta, en la otra puerta, en la otra puerta, y va preparándose una oposición de no sé cuánto y no sé qué y tal, y mientras tiene que estar a expensas de una ayuda de la familia o de quien sea. Se encuentra. Y tenemos un montón de gente en el paro, ¿eh? A veces escamoteando, pero tenemos un montón de esto. Entonces, ¿qué es lo primero que decimos desde Izquierda Unida? Hay que transitar desde la sanidad a la salud. Es importante la sanidad, no cabe la menor duda, pero mucho más importante es la salud. Cuando estaba esperando yo ahí, he visto un cartel firmado por el alcalde para la limpieza y el ornato de las viviendas. ¿Qué significa eso? Significa que la limpieza es un bien social que afecta a la salud. Si no hay limpieza, hay más roedores, hay más factores que perturban, que intoxican. Lógicamente, eso tiene su valor. Dice, oye, es que el ayuntamiento no tenemos esa responsabilidad. Pues señor alcalde, léase la ley de bases de régimen local. Verá como la mayor parte de la salud es responsabilidad municipal, de otras instituciones y otras administraciones también. Pero lo más importante es que yo pueda salir yo a la calle y no me encuentre con que no hay luz suficiente para transitar y que haya una baldosa que no sé qué y que haya una eliminación del arbolado y que haya problemas del medio ambiente, y eso es competencia de todos, pero fundamentalmente de las instituciones o de las administraciones públicas. Tiene su importancia. Que a pesar de eso va a haber factores que me producen o me provocan enfermedad, sí, vale, de acuerdo, pues ahí está la sanidad. Ahí está la sanidad como las herramientas que me permiten rescatarme de esa enfermedad para poder ponerme de nuevo en la salud. Es verdad que las competencias están transferidas, pero hay una cosa que es absolutamente clara. Hay actuaciones posibles desde la Administración General del Estado, es decir, desde el Ministerio de Sanidad. Y nosotros queremos poner el acento ahí, lo mismo que demandamos desde la ley de bases de régimen local a las instituciones locales. Primero, poner un marco obligado de cumplimiento que se acuerde en un plan de salud. Lógicamente, como las competencias de sanidad están transferidas,
tendremos que hacer una reunión intersectorial o intercomunitaria para acordar eso. Se acordó, se hizo una norma, pero ha quedado congelada. ¿Por qué? Porque hay mucha presión. ¿De quién? De los que tienen intereses porque esto siga en el tran-tran para que vayan cayendo días y llenando ollas. Entonces nosotros planteamos 15 medidas principales. Primero hay una modificación de la ley de medidas para rescatar. ¿Qué es lo que queremos rescatar? La universalidad, la equidad, la cohesión del propio Servicio Nacional de Salud. ¿Y esto por qué? Porque un día el señor Mariano Rajoy hizo un real decreto y se lo cargó. Hay que decir las cosas como son. Y en estos momentos nuestra sanidad no es universal. Hay gentes que vienen de fuera, pero el problema es que no es universal recíprocamente. Nosotros salimos al extranjero y nos devuelven con la misma moneda. Entonces, hay que tener esa cobertura. Planteamos en eso mismo que sea el 8% del Producto Interior Bruto lo que se dedique a la sanidad. Hoy se está aplicando solo el 7,3%. En Alemania y la media europea el 10%. Parece nada, pero cada punto de esos son miles de millones de euros. No es una bagatela. Y nos planteamos, lógicamente, que haya unas plantillas mínimas. Estructúrenlo como quieran, pero unas plantillas mínimas por cupo de personas. Y que se respete eso a nivel del Estado. No, es que la competencia es mía, sí, pero el Plan Nacional de Salud exige eso. Y además exige dación de cuentas en el Consejo Interterritorial del cumplimiento de esos compromisos. Hablamos en segundo lugar de la derogación de la Ley 1597 y del decreto de Mariano Rajoy que fue por el que se cargó todo esto. ¿Para qué? Para que se produzca el cambio de facilitación de esa privatización. Todo se privatiza y no pasa nada. No, miren ustedes, separen un poco esa cuestión por razones obvias. Y, lógicamente, no vamos a hacerlo a la brava, sino que haya una acción paulatina y homologación también de los trabajadores. Hablamos de la cobertura universal, lo entendemos, ya lo hemos dicho. Hablamos del 25% de la presupuestación para la atención primaria de salud. Porque la atención primaria no es solo atender al paciente en lo que es sanidad, sino que alguien tiene que coordinar la salud con las instituciones. Y lógicamente entendemos que el personal idóneo para que haga o dirija esa función es precisamente el médico o la médico de atención primaria de salud. Y hablamos de las consultas presenciales, por lo que reducimos el número de personas que accedan, se habla de 30, de 35 presenciales y de 10 minutos. No se puede hacer nada en menos tiempo, a no ser que vengo a renovar el fármaco. Vale. Pero, ¿cómo le digo yo a una persona? Y cuento la anécdota. Yo terminé la carrera, llego, médico de atención primaria, me siento el primer día que llego a la consulta, viene la primera persona, digo, buenos días, siéntese, por favor. No, yo no me siento. Digo, ¿cómo que no se siente? Claro, como estaban acostumbrados, claro, siguiente, siéntese, por favor. Claro, la sospecha, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a usted?
No, si yo solo venía a ti, que me lo cuenta, y yo en función de eso, pues actúo. Y entonces, pues, hasta que lo fueron entendiendo, primero la persona que tenía a mi lado, que era un auxiliar de clínica, doctor Herreros, así no puede ser. Es que así no terminamos. Los médicos, compañeros, que tenían que entrar al mismo consultorio que yo tenía cuando yo saliese, no, Antonio, así no se puede, ¿eh? Pero claro, es que tú, bueno, pues te dedicas 3 horas y nosotros en 1 hora, ya está. Y además quedamos, pero como cagancho en las ventas, porque fíjate, el doctor Herreros llega, saluda, sí, si hay que escuchar, se escucha. Esto me ha ocurrido a mí personalmente. Me costó un triunfo conseguir que yo hacía lo que me había, lo poco que me había enseñado la facultad. Vamos a buscar nada. Bien, ahora quieren hacerlo a través del teléfono. Bien, hay cosas que se pueden hacer por teléfono. Pero lo primero que nos enseñaron a nosotros es ver a la persona cara a cara. Eso ya nos está informando de un montón de cosas que ni siquiera el propio sujeto las percibe. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que las veamos. Llegaba al extremo que un profesor, me acuerdo, que decía, salga otra vez, le decía al paciente, entre otra vez, simplemente para que le viésemos todos cómo entraba y de ahí pudiésemos deducir algo que se decía inspección de viso. A mí ha habido alguien que me ha ido a pedir certificados del carnet de conducir con la mano izquierda en el bolsillo y yo, por favor, ¿me puede enseñar las manos? Le faltaban 3 dedos. No hay ningún tipo de problema porque hay pinza y por tanto no le van a impedir el que pueda utilizar eso. Pero como queda uno, si no lo ve y pone perfectamente las extremidades superiores y las inferiores completas y no le faltan. Y alguien va y dice, joder, no se da cuenta de que le faltan 3 dedos. Y digo, sí, es verdad. Digo estas anécdotas porque estas anécdotas a veces revelan algunas de esas cuestiones. Hablamos de auditorías para que los lobbies no estén constantemente presionando. ¿Quiénes son los lobbies? Lo primero que veíamos nosotros siempre, todos los días al llegar al hospital, era un montón de visitadores médicos que decían, joder, Antonio, que es que nos mandan los de laboratorios, esto es mi pan de los médicos y me parece estupendo. Pero yo no os recibo un saludo, no recibo, porque era una intoxicación constante de que lo mío es lo mejor, no sé cuánto, no sé qué, si recetas esto, además te damos para que vayas de vacaciones a no sé dónde y te dan un carnet para no sé qué y tal. Claro, mucha gente picaba, porque somos humanos. La formación. Pretendemos la formación, pero no la formación para aquello de decir, señores, una vez que está formado, se acabó. No. Usted se queda aquí 15 años aplicando los conocimientos que se le han dado, porque es dinero público con lo que a usted se le ha formado. Y después de 15 años, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Es más, sugerimos que se le den becas a esas personas que tienen que estar 15 años con transporte, mientras van y vienen haciendo su actividad sanitaria, vivienda como era habitual antes, la vivienda del médico y demás. Pretendemos que se eliminen todos los copagos y pretendemos que odontología, logopedia, foniatría, no sé, cuestiones de esta naturaleza no sigan estando en el aire, que siguen alimentando cuestiones privadas. Hay una cosa que en estos momentos tiene mucho interés, es la dependencia. ¿Qué cantidad de residencias han montado? ¿Quién las ha montado esas residencias? ¿Por qué han montado esas residencias? Porque son un lucro.
nos vemos en la necesidad de decir dónde pongo a mi madre, dónde pongo a mi padre, están estas condiciones, yo tengo que trabajar, y no sé qué tal, vamos a encontrar la mejor residencia del mundo a pagarse. No, eso tiene que estar directamente vinculado a el servicio público, que para eso pagamos los impuestos. Si sí hay que pagar más impuestos, pero vamos a tener todos esos beneficios, señor, expliquémoslo, porque eso es una ventaja. Plan de prevención de adicciones. Y una de las adicciones más curiosas es la del móvil. En estos momentos se está levantando la gente porque ya no nos hablamos, nos tuiteamos, nos guardeamos, nos guaseamos, no sé qué, pero la falta de comunicación es un problema que tiene sus consecuencias de una individualización que desde el punto de vista social es un problema, pero desde el punto de vista mental es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? No voy a entrar en eso porque soy muy perdido. Planteamos también que haya una asociación de todos esos grupos de Muface, Mujaface, ISPA, no sé qué. Si observamos, son los funcionarios y los militares, la Iglesia, las fuerzas vivas que se han llamado tradicionalmente, las que tienen un comedor aparte. Señores, si tenemos una posibilidad de que eso se entre dentro del Servicio Nacional de Salud, que entre dentro con tranquilidad, sin aspavientos, ¿no? La internalización de todos los servicios. ¿Qué significa? Significa que si hoy llega uno a un hospital, ya no hay una interrelación dinámica en las gentes del hospital. Los de la limpieza van por un lado, los del servicio de ambulancia van por otro lado, los de a mí usted no me diga que yo pertenezco a no sé dónde, yo soy de la agencia de no sé qué. No, mire usted, si queremos dar una cohesión a un servicio, tenemos que cohesionarlo. Y no se cohesiona con que cada uno haga lo que le parezca. Porque al final quien paga el pato somos los pacientes, ni más ni menos. Bueno, la red científico-industrial, aquí solo hacer un comentario. Se hace cada 4 años el plan de salud en Castilla y León. El último terminó en el año 21. No se ha vuelto a hacer el 5.º plan. Llevábamos 4, el 5.º plan de salud. Y lo han sustituido por uno que acaban de hacer. La mejor sanidad de España, Castilla y León. Y entonces quieren hacer un instituto de investigación para Castilla y León. 2.000 investigadores. ¿De dónde le sacan? Yo sé de dónde le sacan. Primas para los jefes de servicio, que lógicamente es verdad que tienen mucha documentación, porque son los que tienen toda esa historia. Esa documentación tiene un valor indiscutible, pero esa documentación lo que tiene que hacer es pasarse a lo que son las datas universales de nuestra propia sanidad, para que sea un beneficio de conocimiento que pueda revertir a la sociedad, pero no pagando primas a nadie, inventarse investigadores. No tenemos, ¿qué más quisiéramos que tener tantos investigadores? Centralización de las compras. Fijémonos lo que ha pasado con lo de la COVID. Unos señores que son muy listos van y montan un trillo para venderle al gobierno miles de mascarillas, miles de EPIs, miles de todos los elementos que se necesitaban precisamente para eso. Era todo falso, era todo mentira. Todavía está en el proceso de judicialización, pero era todo absolutamente mentira. ¿Por qué? Porque decíamos antes el shock, y los ministros que siempre hay por el mundo. Si hacemos una ley que la comercialización sea centralizada,
terminaremos haciendo una cosa específica. Y yo no voy a entrar, porque me perdería, en el derecho a la salud mental. Solo decir una cosa. Psiquiatría. Era casi una María cuando yo estudiaba medicina. Llamábamos María a formación del espíritu nacional. Yo ya soy muy mayor. Lo reconozco. Incluso me lo da la experiencia. Incluso en algunos casos, formación espiritual. Formación espiritual. Entonces lo llamábamos María. La gimnasia, María. Las que eran asignaturas troncales, pues eran las asignaturas de medicina. Pues la psiquiatría era una asignatura de 6 meses. Yo había estudiado filosofía y cuando estudié psicología experimental me dije, esto es lo mío, pero ¿cómo hago para tratar pacientes? Y me dijeron, pues, solo puedes hacerlo haciendo medicina. Y después de tirarme a la filosofía, me hice la medicina para hacer psiquiatría y me hice 6 meses de la asignatura de psiquiatría. ¿Qué se puede hacer en 6 meses? Ni en un año. La psiquiatría es complejísima, como somos complejos cada uno de nosotros y nosotras. Ese es un mundo aparte, pero se me ha dejado, Y ya no voy a decir lo que hacían en algunos tiempos, porque entonces ya me pierdo. Hubo tiempos en que a los enfermos mentales se les montaba en un barco, se les llevaba a alta mar y se hundía el barco. Estos son hechos históricos que cualquiera los puede comprobar. Esto es de hace mucho tiempo, quiero decir, pero esto ya da idea un poco, primero porque nos dan miedo los problemas de los trastornos mentales. Nos dan miedo, incluso nos dan miedo a las propias familias. Tener un miembro de la familia con un problema de esas, no sabemos cómo. Y eso es una obligación que tiene también el psiquiatra. Es decir, cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar para que eso pueda ir bien. Por eso se necesita muchos recursos y mucha seriedad. Nosotros hablamos incluso que tiene que haber una proporcionalidad importante de sanitarios, psiquiatras o psicólogos que se dediquen a esa actividad, porque es uno de los problemas que en estos momentos mayor tiene la sociedad y sobre todo a partir de la COVID. Mi hija tiene una consulta, la que yo dejé, y está saturada. Y como comentamos, aunque no puede decirme quiénes son las personas, pero comentamos, y hay una gran cantidad de gente que ha hecho patologías derivadas de la angustia, del miedo, de la incertidumbre, de los problemas incluso neurológicos que se han derivado de la COVID. Es decir, shock emocional que lógicamente no todo el mundo lo coge de la misma manera porque cada ser somos un mundo aparte. Y ahora a vuestra disposición para que cuantas preguntas que haya, si yo puedo responderlas, estupendo. Y si no, me las estudio y otro día las explico. Yo quería preguntarle si conoces qué porcentaje de la sanidad se gasta para farmacia. Eso es una de las cosas que quería saber. Sí, lo que la medicina, lo que recetan los médicos de esos comerciales que inducen a recetar algo así. Y luego veía otra cosa. Yo he visto de años para acá, de hace muchos años, que cada vez los funcionarios, entre ellos médicos y otras especialidades, se iban yendo de los pueblos por sí mismo, porque luego ya no fue obligatorio vivir el médico, el maestro, no era obligatorio vivir en ese pueblo pequeño, en esos tantos pueblos que tenemos en Castilla y León, que ya podía vivir en la ciudad con tal de que fueras
a la hora de entrada a ese pueblo a trabajar, ¿no? Y yo he visto que ha habido un cambio, un traslado enorme de trabajadores de la sanidad y de la educación que han ido a vivir a las ciudades. Por lo tanto, hemos ido perdiendo ese contacto del maestro y del médico con el pueblo, se ha ido perdiendo la vivienda del médico, se ha quedado abandonada. Es decir, que yo he visto ese cambio que lo hemos hecho, los propios ciudadanos lo han hecho. Y es un fallo que hemos tenido nosotros, que no nos hemos dado cuenta de lo que iba a conllevar, ¿no? Entonces, contra eso no veo que se pueda hacer mucho. Al igual, digo al ciudadano, ¿cómo le convencís? Y luego otra cosa que decía, ¿cómo competimos con un salario que ponen en Irlanda, que es el doble que en España, en Irlanda, un país que se supone que está a un nivel económico similar? Es decir, ¿cómo compites para que el trabajador tenga esa conciencia de quedarse en España y no se vaya a Irlanda? ¿Cómo lo haces? Eso es lo que llevo dando yo vueltas. Muy fácil. Porque aquí tampoco la gente quiere decir, bueno, pues al médico le doy el doble, joder, y al mecánico que arregla el coche del médico no cobra el doble. Fíjate una de las cosas que he dicho. Termina el mío. Vale. Usted 15 años. Momento. No te salían de Cuba. Perdón. En el ejército. Sí, para el piloto había. En el ejército se está haciendo. Sí, el piloto. Y a los 15 años ya me puedo ir donde no sé cuántos. ¿Por qué? Si sale del mismo bolsillo la financiación presupuestaria, a unos se les puede permitir el que no se encuentre. Segundo, la cantidad de dinero que cuesta formar a unos sanitarios no lo podemos ni imaginar. El derecho pueden tener grandes bibliotecas, grandes libros, grandes no sé cuál, pero es que todas las facultades de medicina que se precien tienen un hospital anexo y en la mayor parte de los casos sin cobrar a los pacientes porque forman parte del grupo de la seguridad social. Segundo, si alguien tiene interés en ver lo que es desde una sala de anatomía que tienes que estar constantemente nutriéndola y escribiéndola de cadáveres para estudiar anatomía. Y eso no es una cosa tampoco fácil. Pero es que después entras en las salas de bioquímica, que son laboratorios impresionantes. Pero es que después entras en los departamentos de histología, que son una cantidad de instrumental enorme, cada vez más. Pero es que después cada una de las especialidades, digamos radiología, ginecología, tienes un mundo. Eso cuesta la integrata. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, pues yo cuando termino la carrera, zapatillo, ahí os quedáis. Me voy a ganarme mi dinerito a Alemania, no sé cuánto, no sé qué. No, mire usted. No, mire usted. Usted hace un servicio, al menos, para devolver parte de lo que se le ha facilitado. Segundo, yo he dicho, como esa es una medida que tú mismo ya has anunciado, que es como en Cuba, es decir, en un país socialista, donde la sanidad es socializada, no como aquí, que estamos en una fórmula mixta, pero lo que es absolutamente evidente es que yo he dicho, mientras usted está trabajando esos 15 años, imagínese que le ha tocado a Bertalí, un pueblo de allá de no sé dónde. Usted va a tener un coche a su disposición para la zona que tiene que atender, no va a poner su coche. Usted va a tener unas becas de ayuda para poder seguir haciendo lo que voy a decir a continuación. Usted va a tener una vivienda, no va a pasar como en estos momentos en Baleares, que no quiere ir nadie porque no tienen dónde vivir. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable el piso turístico para los... Eso es así, claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer un médico de atención primaria? Es que, claro, lo habitual es médico de atención primaria. Se sienta, buenos días, ¿qué pasa? Primero, segundo, tercero,
Han terminado, hay algunos urgencias, me marcho para casa. 3 horas, 4 horas, si dedica el tiempo que ve, me marcho para casa. No, señores. Si queremos transitar de la sanidad a la salud, los sanitarios, con los consejos de salud, es decir, con la ciudadanía, con las administraciones públicas, es decir, con los ayuntamientos, se sientan y dicen: vamos a investigar cómo está lo que nos corresponde, mantener la salud. Pues aquí falta esto, aquí falta lo otro, aquí lo demás allá, aquí tenemos que dar unas normas y aquí orientar para que no haya tanto pornografía, o para que no haya tanta delincuencia, o para hacer ocio que sea saludable, para hacer una zona ecoambiental, para hacer... Eso se llama trabajar en salud, y eso se llama investigación práctica. No chaparte un libro y darle el peñazo aquí, no, práctica. Entonces nosotros decimos que haya como mínimo 6 horas de clínica, 6 horas de investigación y 6 horas de aplicación. Y el resto a dormir. Claro, si eso se lo hacemos solo a un médico o médica, pues termina destrozado. Pero cuando tú eso lo haces en equipo y sabes que todo el mundo más o menos va a tener eso, y además con una homologación salarial o una retribución salarial en consonancia con lo que tú le estás exigiendo, la gente sí se queda. La gente sí se queda. Claro, si le vas a pagar 30.000 euros al año por todo esto que yo he explicado, no solo no, sino que te cuelgan del primer año que cuente. Hay que aportarle otra vez. Pero lo que no cabrá menor duda que eso tiene que ser equipos que lógicamente se van formando y que en estos momentos algunos de ellos en los centros de salud ya están configurados. Lo que pasa es que como están reduciendo con los recortes tanto, al final nos encontramos, uno de los colegas que trabaja con nosotros en la plataforma, es un médico de atención primaria, y dice: Antonio, yo soy un apasionado, pero joder, a raíz de lo de los recortes, a raíz de lo de la COVID y todo eso, me han dejado de tal manera que nos ponemos la enfermera, la auxiliar, los tres, a llorar, porque no disponemos ni de recursos ni de esa capacidad para hacer esa cosa que es tan bonita. Y si no te gusta, que no es bonita, pues vete a arreglar coches a un garaje, o te metes debajo de un tren a poner tornillos, que no pasa nada. No, si lo digo porque aquí a nadie se le puede obligar en un momento determinado. Dicen, lo nuestro es vocacional. No digo que muchas de las profesiones no sean vocacionales, pero la mayor parte de la gente, porque lo han hecho anteriormente los de la familia, porque no le ha quedado más remedio y ha empezado de chaval ya a hacer no sé qué, tal. Bien, lo que es normal. Entonces, no juguemos con eso como lo mío es vocacional, hago de mi capa un sallo, no. Usted, me preguntamos otra cosa de la farmacia. ¿Qué cantidad se gasta en farmacia? En farmacia. Lo he visto, y en yo soy miembro de 3 consejos de salud. Sí. Anticipo, soy miembro de 3 consejos de salud. Sí. Y así nos va de mal. Cuando hablo de la salud, soy trastornado. Cuando digo, coño, que la información está contaminando, que nos está matando con el plomo, vamos a ver si tratamos. No quieren saber nada, me cuesta mucho. Claro. De verdad, Antonio, me cuesta muchísimo mover a los trabajadores de la sanidad, incluso a otros miembros de otras asociaciones que van allí. Porque el único que propones cosas eres es terrible el tema, ¿no? Pero bueno. Yo antes de empezar la charla he hablado con algunas personas para yo intentar convencerles de esto que estoy diciendo y de esto que decimos nosotros. Anda ya. Esta es la respuesta. Sí, yo lo vivo, llevo muchos años. Cuando yo he comentado, yo cuando he tenido que ir al médico,
Y ojo, mi currículum, no como médico, sino como paciente, viva la seguridad social, viva la sanidad pública, porque además de 2 infartos, el primero de ellos con muerte incluida, he superado un cáncer de riñón en estadio 4, con 5 años de tratamiento, un shock séptico, 20 días en la UCI, y no soy un fantasma. Quiero decir, si no es porque, de verdad, mi compañera es del gremio, y entonces pues yo le daba menos importancia y venga, vámonos ahora mismo que esto no tiene buena pinta. Y además tener la oportunidad de decir, cuando fui al clínico con el infarto, os puedo contar la anécdota brevemente. Estábamos comiendo Javier Fernández, que era secretario regional de Comisiones Obreras, y yo. Terminamos de comer y dijo Javier, ¿tomás un cafetillo? Yo me tomé un café, tomé un poco de agua, no sé qué y tal. Llegaron las 5 y dije, oye, que yo tengo que marchar a las Cortes. Y fue ponerme de pie y digo, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Digo, mira Javier, me está dando un infarto. Digo, le decía, a ver, no joder. Me va a dar a mí. Y te lo digo por una razón. Porque si yo ahora me caigo desplomado, va a venir de la gente y va a empezar a decir, ponerlo abajo, hacerme esto, hacerme otro. Ni caso. Me coges, me cargas como puedas, el coche está ahí abajo y al clínico volando. Digo, mientras, ven conmigo despacito, estamos a unos 100 metros de la farmacia, digo, ven conmigo despacito, que vamos a llegar a la farmacia. Llegamos a la farmacia. Y entonces le dije a la finitrina que se la vuelvo a decir, no, se la voy a llevar puesta. Todo esto, lo que estoy contando, es verdad que a mí los 2 infartos nunca me han dolido, que es casi peor, porque cuando te duele dices, ¡buah! Aquí hay, pero es que a mí no me dolía, solo que no podía respirar y aquello. Bueno, pues llegamos al hospital. Estaba intentando hacer un cateterismo a un ciudadano. Entonces fue aquello de quitarle, porque era una revisión, que ha venido uno que está para palmar. Y entonces pues me tenía palmado. Y yo todavía tuve el valor de negociar. Cuando empezaron a rasurarme para meterme el catéter en la safena, dije, no vais. Y entonces le llamaron a Fernández Avilés, que era el que estaba, entonces que me conocía, y ya me explicó y dice, oye Antonio, o te lo hacemos a toda velocidad o palmas. Entonces me dieron el papel, firmé, y en cuanto firmé, palmé. Parada cardíaca. Parada cardíaca que yo ya no me enteré de nada. A los 2 días viene el espejo, viene Fernández Avilés y dice, ¿qué ha pasado? Dice, mírate el pecho. Y en el pecho le tenía churruscado del electrodo. Digo, no me digas que habéis tenido... Sí. O sea, si eso ocurre en un lugar como en Argentina, que ahora acaba de decir el nuevo presidente fascista, acaba de decir que el que tenga una enfermedad se lo pague, que el que tenga que estudiar se lo pague, que todo que se lo pague y no se puede tal, pues yo desde el 20 de junio del 96 ya me había despedido. En términos generales, es muy difícil apilatar cuáles son los gastos en farmacia, porque casi siempre van unidos a farmacia e instrumental técnico. Pero vienen a oscilar entre el 60 y el 70% del presupuesto, lo que eso se lleva. Lo cual significa, nos podemos hacer idea, lo que es la presión
de los que llamamos lobbies de los farmacéuticos, de la industria farmacéutica, que para que nos hagamos una idea, la industria farmacéutica y la industria armamentística son las dos industrias que deciden quién es presidente en los Estados Unidos. Una democracia que es así de mañana. Más que Entonces, cuando me presentan los datos y veo que hay 20 millones de pastillas de estas, 40 millones de la otra, solo en Castilla y León, y me quedo alucinado. Los millones de pastillas que tomamos en Castilla y León, impresionantes. Dato. Cuando yo tuve lo del cáncer, me pusieron la quimio, un año, no lo podía aguantar. Me pusieron otra quimio, otro año, y seguía lo mismo. Y entonces, en la confianza que tenía por el oncólogo, le digo, mira, vamos a dejar. Ya he hecho muchas cosas en la vida. No, Antonio, no sé dónde está. Y entonces me planteó hacer inmuno. Primer día de la inmuno, me viene otra médico, que es una mujer encantadora, que nos hemos hecho muy amigos, y me dice, ¿y a ti por qué te han puesto la inmuno? Me sonó aquello rarísimo. Y cuando tomé confianza con ella se lo pregunté. Porque la inmuno es un tratamiento que a veces es eficaz, a veces no, para unas cosas sí, para otras no, pero que suele costar del orden de 2 sesiones, 100.000 euros. No se puede poner a todo el mundo. No hay dinero. Entonces, claro, ella se sorprendió que a ti por qué te lo han puesto. Yo no lo sé. Lo único que sé es que me dijeron, a estar jodido como estoy. Pero vamos, más cuestiones. Yo quería hacerle, primero darle las gracias porque no ha sido rollo, a mí se me ha pasado el tiempo volando y se lo agradezco, porque ha sido muy interesante. Hablando de las pastillas, ¿por qué recetan una caja cuando solo se necesitan 4 pastillas? Cuando hay 10 en la caja o 20. Es una pregunta muy razonable y es una cuestión que se ha planteado en muchas ocasiones. Y hay en la mayor parte de los países ya no lo hacen por dosis que necesitan. Por cajas, sino por dispensación específica. Es que es un gasto innecesario, ¿no? Un negocio para las farmacéutica, para que después nos encontramos, como les comentaba algunos antes, cuando yo iba a visitar a algunos pacientes en su casa, una farmacia en casa, preguntando no sé cuánto, no sé qué y tal, me venía la buena señora o buen señor diciendo, uy, saca la caja. Llena que la mayor parte de ellas, lo que pasan todos, al final vas a la caja y estás caducadas. Entonces, eso es un costo impresionante y se ha discutido mucho. Y yo creo que se va a llegar a hacer lo que es la dispensación específica para que no se produzca eso que es tirar dinero. Por la fuerza que tienen las farmacéuticas. Sí, no, eso es, que yo lo he comentado, que lo primero que llegaba todos los días al hospital, lo primero que era 4 o 5 personas esperando todas en el... Y entonces todos los colegas iban y se metían, y yo pasaba. Entonces, cuando alguno que tenía confianza, dice, joder, Antonio, no nos hagas eso. Digo, ¿cómo que no nos hagas eso? Apúntame como que me has visto, pero yo no quiero ver. Primero porque me contáis mentiras. Mentiras. Lo mío es lo mejor. ¿Por qué lo tuyo es lo mejor? Porque lo vendo yo. Porque me lo han dicho en el laboratorio que tengo que decir que lo mío es lo mejor. No, señor. Tenemos que estudiar a ver qué es lo que en cada caso y en cada persona. No, Antonio, es que tú desmenuzas mucho. No, yo me desmenuzo mucho, no. Yo soy...
esta la utilizo para poner la boina y para pensar. Y otra pregunta, ¿qué posibilidades hay de que todas esas medidas no se lleguen a cumplir al 100%, sino un tanto por ciento como el 50%, por ejemplo, de todas las medidas que han estado? Me va a costar decirlo, pero lo digo. ¿O el 5%? Sabéis que en estos momentos Sumar es una coalición plurinacional de organizaciones políticas que vamos a ver si al final se hace una asamblea y se puede llegar a una armonización de todas esas cuestiones para no andar todo el día con esos problemas, yo diría, estúpidos, en el sentido no de insulto. Estúpido es crear problemas donde no los hay. No es otra... Porcentaje de poder. Y entonces, pues, estas son las de Izquierda Unida, porque me lo ha pedido Paco. Entonces yo he hecho lo que he hecho. Pero cuando nos hemos sentado con todos los demás y se han planteado poner encima de la mesa las medidas, algunas de estas no. ¿Por qué? Por las prisas, por mil razones. Pero estas yo garantizo que es uno de los programas más interesantes que yo haya podido leer por la racionalidad de las cosas que aquí se plantea. Otra cosa es lo que sabemos que ocurre en toda relación de personas humanas. Nos dicen, yo digo, al final tenemos que llegar a hacer una composición de lugar. Pero digo también una cosa, yo he dado la enhorabuena a los de Medina por haber hecho todo eso que habéis hecho durante todo ese tiempo y la movilización súper extraordinaria que fue en agosto. Esa es la historia. Esa es la historia. No contra Izquierda Unida, no contra Sumar, o no contra el PSOE, o no contra el PP, no. Sanidad, salud comunitaria. Vamos todos a presionar. Que parece que no, pero sí hay. ¿Por qué sale este señor diciendo no se desmantela el hospital? Aunque nos esté diciendo una mentira. Pero porque le ha afectado. Luego vamos a tener que seguir. Y tú decías antes lo de los consejos de salud. Es importantísima la participación en los consejos de salud y además exigir y que conste en acta y prepararse las reuniones de los consejos de salud. Porque es nuestra vida, porque nos va la vida en ello. Es decir, el que yo me encuentre yendo por la calle en tres baldosas que cada vez que eso se saltan y me puedo romper la cabeza. El que por sistema ahora el señor Almeida de Madrid dice que hay que acabar con todos los árboles no sé cuántos porque pierden las vistas y porque pierden no sé cuántos. Es que no sabemos lo que necesita el ser humano para vivir dignamente. La Organización Mundial de la Salud dice bienestar biológico, psíquico y social, en armonía con la naturaleza. Esa es la definición que dice la Organización Mundial de la Salud y nadie la puede tachar de filocomunista o de no sé cuántos y tal. La Organización Mundial de la Salud. Pero yo he querido diferenciar hoy, quiero que quede claro, que una cosa es la salud y otra cosa es la sanidad. Las explica muy bien. La sanidad son herramientas para rescatarte de la enfermedad y llevarte de nuevo a la salud. Pero la salud es un concepto mucho más amplio. Y la vergüenza es que incluso en nuestro programa, les voy a echar una bronca, en nuestro programa habla de 96% del presupuesto del Ministerio o de la Consejería para sanidad, el 4% para la salud. Voy a decir en su disculpa que como en estos momentos está muy disperso,
Los de medio ambiente van por un lado y tienen una consejería, los de infraestructuras van por otro lado y tienen otra consejería y tal. Y nuestra intención es que algún día se llegue a entender que hay que hacer una consejería de sanidad, salud y medio ambiente, que eso pueda ir asociado para que nos demos cuenta que los factores determinantes de nuestra salud, y son cuestiones, palabras de la Organización Mundial de la Salud, hay que tenerles siempre en disposición. Es posible que en estos momentos se produzcan 4.003 suicidios al año en España, que haya casi 300 suicidios en Castilla y León. Y que la mayoría sean jóvenes. Esto es terrible. ¿Por qué? Es que desde el punto de vista laboral se puede admitir que haya 300 y pico mil accidentes laborales anuales y que haya 58 muertes. No, no digo que no haya circunstancialmente. ¡Oh! Es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Entonces, si ese es el mayor problema, y además lo dice la Organización Mundial de la Salud, abordémoslo. Porque uno, cuando va a trabajar en malas condiciones, forzado, incluso enfermo porque si no se cabrea al jefe, porque no sé cuánto, no sé qué tal, pone en riesgo su vida, pero pone en riesgo la vida de los de al lado. Y entonces eso se hace por no tener esa cuestión. Hay un hecho que se ha estudiado. Si pusiésemos en marcha las medidas que incluso Alma Ata, donde hubo una reunión universal tratando de estos temas, y se aplicase en España, desaparecería el paro en el país. Literal, no me he equivocado al decirlo, desaparecería el paro. Pero claro, si usted quiere tener un médico para no sé cuántos, y además para la enfermedad telefónica, y además cuando termina no sé qué, y además no sé qué y tal, vale. Pero si usted tiene un equipo que le va a producir mejorías en su salud y por ende en su rentabilidad productiva, nos hacemos idea de la controversia que hay ahí y que tenemos que seguir pues peleando, nada más. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Has hablado de la residencia de personas mayores. Bueno, me da mucha pena. Con la pandemia hemos visto que muchas personas mayores que han levantado el país, como yo digo, porque no hacían 8 horas, hacían hasta 14, y por la tardanza en trasladar al hospital y cual han fallecido en las residencias abandonadas. Y es que va un poco relacionado con lo que hemos hablado, con lo que has hablado. Aquí en Medina del Campo, hace creo que 12 años se empezó a hacer unas excavaciones para una residencia que iba a hacer la Junta de Castilla. Ahí está la excavación, la residencia no ha llegado. Yo tuve la experiencia con mi padre, me tocó luchar con las asistencias sociales y al final estuve un tiempo en una residencia de los medios. Todos los días tortillas francesas para cenar, y si sobraban, al día siguiente me llegué a enterar, les daba la misma tortilla. Con una sociedad que había en la residencia a día, no todos los días, y yo me pregunto, pero qué pena, eso es que la pena pagar, por supuesto, porque la Junta tiene conciertos, con esta residencia tiene 8, con la otra tiene 10, con la otra... Y yo oí que me comentó una persona muy cercana de la Junta de Castilla y León que no querían hacer residencias públicas porque la mayoría cobran pensiones de 600 y 700 euros y una vez que la abrieran se iban a llenar en un día. Claro. Digo, es lamentable. Pero si bajamos los impuestos.
Es lamentable Les hacemos una lo que gracia estamos a todo el viendo. mundo. Bajamos los impuestos, ¡ay, qué risa! El abandono. Pero después, decíamos antes, el ministro de Economía japonés, un ministro de Economía japonés, tuvo el atrevimiento de decir que los mayores teníamos que irnos suicidando, que ya habíamos hecho bastante en la sociedad y que éramos una carga. Esto lo ha dicho uno. Pero ese se ha atrevido a decirlo. Pero yo se lo hace. Solo hay que mirar lo que ha pasado aquí en esa palabra tan famosa de triaje, que no es ni más ni menos que la selección por la supervivencia. Este puede supervivir, vamos a ver si le echamos una mano. Venga, este fuera.